Muy buenas, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Este es un video de la Cátedra de Matemáticas Básicas de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. En esta ocasión vamos a trabajar con el tema de proporcionalidad inversa. Lo primero que vamos a hacer es definir magnitudes inversamente proporcionales. Como vemos acá, dos magnitudes son inversamente proporcionales si los valores que las conforman una serie de números son proporcionales a los valores inversos de la otra serie. Veamos un ejemplo. En este caso me indica que la relación de velocidad de un auto de carreras y el tiempo que tarda en dar una vuelta en un circuito es inversamente proporcional. ¿Por qué? Vamos a considerar que tenemos el vehículo y tenemos el cronómetro que me permite medir el tiempo de duración en las vueltas del circuito. Entonces, a menor velocidad de nuestro vehículo, vamos a tener un mayor tiempo en dar la vuelta. Entonces ya aquí estamos viendo una relación inversamente proporcional. Si es menor el tiempo, si es menor la velocidad del vehículo, es mayor el tiempo. Podemos hacer una tabla con algunos valores hipotéticos de este caso. Entonces vamos a considerar que acá tenemos la velocidad del vehículo y esta velocidad la vamos a medir en kilómetros por hora. Y acá tenemos el tiempo y lo vamos a medir en minutos. Entonces, si el conductor del vehículo va a 200 kilómetros por hora, va a durar un total de 6 minutos para poder completar una vuelta del circuito. Pero si el conductor reduce la velocidad a 150 kilómetros por hora, va a obtener una vuelta en un total de 8 minutos. Y así sucesivamente. Entonces podemos ir viendo que conforme el conductor del vehículo va bajando la velocidad, va aumentando el tiempo. Entonces, mientras uno disminuye, el otro aumenta. Por eso se dice que es inversamente proporcional. Veamos un problema. En el problema número 1, lo que me piden en este caso es: 3 trabajadores de una finca recolectan 100 manzanos en 5 horas. Uno de ellos ha sufrido un accidente laboral y no puede continuar con su tarea. Lo que tenemos que hacer es calcular cuánto tardarán en recolectar los 300 manzanos restantes entre los trabajadores activos. Aquí hay que recordar o hacer una aclaración de que al hablar de 100 manzanos y 300 manzanos estamos hablando del árbol que produce las manzanas. Entonces tenemos 3 trabajadores que recolectaron 100 manzanos en 5 horas, pero uno de ellos sufre un accidente. Me quedan solamente 2 y les queda todavía 300 manzanos por recolectar. ¿Cuánto tiempo van a durar? Para ello vamos a hacer uso de lo que es la proporcionalidad, en este caso inversamente. Entonces, la solución: 3 trabajadores duraron 5 horas en recolectar 100 manzanos. Hay que tener claro que estos datos que vamos a trabajar acá van a ser siempre en relación a 100 manzanos. Y luego tenemos 2 trabajadores, que son los que me quedaron porque uno sufrió un accidente, no sé cuántos tiempo, cuántas horas van a durar. Le voy a poner una variable, en este caso colocamos el símbolo X o la letra X. Ahora bien, como es una inversamente proporcional, entonces tengo que a la hora de escribirlo darle un pequeño cambio, un giro. Y vamos a colocar 3 es a 2 como X es a 5. Si nos basamos en lo que tenemos acá, 3 trabajadores 5 horas, 2 trabajadores X horas, observemos que acá le dimos vuelta. 3 trabajadores y le pusimos X horas. Es decir, lo que está posterior a las flechas le dimos vuelta para la hora de colocarlo de esta manera. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Porque es inversamente proporcional. Aplicamos regla de 3 o multiplicamos en cruz, o bien multiplicamos el antecedente por el consecuente y el consecuente por el antecedente. Obteniendo 3 por 5 es igual a X por 2. Este 2 está multiplicando a la X y tengo que estar la X totalmente despejada. Por lo tanto, si está multiplicando, lo paso al otro lado de la igualdad a hacer la operación contraria. En este caso sería dividir. Hacemos la multiplicación en el numerador, me daría 15 medios y eso va a ser un total de 7,5X. Pero recordemos quién era X. X era la cantidad de horas que van a tardar 2 trabajadores en recolectar 100 manzanos. Por lo tanto, van a durar un total de 7,5 horas. Sin embargo, recordemos que el problema me decía que faltaban 300 manzanos y no 100, como lo que estamos trabajando en esta relación. Por lo tanto, para poder terminar este ejercicio, tenemos que trabajar con los 300 manzanos. Esta información que tenemos acá son de 100, pero ocupamos 300. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es simplemente a multiplicar 7,5 horas que durarían 2 trabajadores para recolectar 100 manzanos, lo vamos a multiplicar por 3, porque son 300 manzanos. Esto me estaría dando 22,5. La respuesta entonces sería: con 2 trabajadores se tardarán 22 horas y media
para recolectar un total de 300 manzanos, que es lo que hacían falta a los trabajadores. Vemos que este problema se trabajó inversamente proporcional. Podemos trabajar o podemos representar este problema con una tabla. Tenemos nuestra tabla. Observemos que aquí estamos trabajando en horas tiempo, pero para 100 manzanos nada más. Y aquí tenemos la cantidad de trabajadores que están en este momento trabajando. Tenemos que entonces, si ocupamos recolectar en 15 horas, eso quiere decir que ocupamos solamente un trabajador. Pero si a ese trabajador llega alguien y le ayuda, o sea, tenemos ya 2 trabajadores, ya no se van a durar 15 horas para recolectar 100 manzanos, sino solamente 7,5 horas. Pero si tenemos un tercer trabajador que llega a colaborar, vamos a durar solamente 5 horas. Y así sucesivamente, como lo podemos ver en la tabla. A mayor cantidad de trabajadores, menor va a ser la cantidad de horas que vamos a durar en recolectar los 100 manzanos. Gráficamente también lo podemos analizar y aquí tenemos la expresión. Observemos que en el plano horizontal vamos a trabajar con lo que son las horas y en el plano vertical vamos a trabajar con lo que son los trabajadores. Y observemos que la gráfica va de manera decreciente, es decir, empezamos más arriba y terminamos más abajo. ¿Por qué? Veamos, analicemos este punto que tenemos acá. 3,75 es a 4 o 4. 3,75, recordemos que siempre la primera coordenada es con respecto al eje X, en este caso hablamos de horas. Entonces, por 3,75 horas que vamos a trabajar, se ocupan entonces un total de 4 trabajadores. Entonces, para 4 trabajadores se va a durar 3,75 horas para recolectar 100 manzanos. Vamos a este otro ejemplo que tenemos acá, 7,5, 2. 7,5 horas se van a durar porque en este caso tengo un total de 2 trabajadores. De igual manera, si solamente tengo un trabajador, voy a durar un total de 15 horas, que lo tenemos por allá. Observemos que la gráfica va de manera decreciente, por lo tanto, con esto reafirmamos que la relación que teníamos era inversamente proporcional. Muy bien, estimados estudiantes, esperamos que este video haya sido de utilidad. De parte de la Cátedra de Matemáticas Básicas, le agradecemos la atención brindada.